Hola gente, bien, hoy voy a hacer un repaso alrededor de los libros de Foucault. Quiero aclarar que este es mi primer acercamiento a lo que él escribió y voy a estar explicando lo que entendí, relacionándolo también con el contenido del canal en general. Bueno, para ponernos en contexto, lo primero que podemos decir es que Foucault nació en Francia en 1926. En cuanto a su carrera profesional, no fue simplemente filósofo, sino que contaba con varios títulos en diferentes disciplinas, desde crítico de arte, pasando por crítico literario, hasta sociólogo o psicólogo. Sus libros están escritos desde el año 1954 al 1984. Bueno, para explicar lo que plantea Foucault, podemos empezar utilizando un cuadro en el que en las casillas superiores horizontales podemos ubicar diferentes áreas del saber o ambientes humanos en general, y sobre el costado izquierdo del cuadro podemos ubicar distintas épocas que en algunos videos hemos visto, por ejemplo, la Edad Media, sobre todo hacia su final, la edad llamada moderna, que podría abarcar el Renacimiento y el desarrollo de la Ilustración, y el principio de la edad contemporánea, que sería la época actual, sobre todo en su comienzo. ¿Cómo se relaciona este cuadro con Foucault? Bueno, en sus obras escritas lo que él hace es una suerte de repaso histórico alrededor de estas áreas que habíamos mencionado anteriormente. Pero esos repasos históricos no son simplemente cronologías con fechas puntuales. Es un repaso histórico particular que usaba el autor, al cual le llamaba arqueología, y que se basaba más bien en tratar de entender cuál era la esencia de esos tiempos a través del análisis de ciertas características históricas puntuales. Con este método, Foucault lograba entender cómo cada una de estas épocas tenía un paradigma propio que, de formas similares, se expresaba en cada una de esas áreas, saberes o ambientes humanos que enumeramos en la parte superior del cuadro. Y además, con este método también lograba entender cómo esos paradigmas iban cambiando durante esos años. A esos modelos u órdenes o paradigmas que tiene cada época, Foucault les llamaba epistemes. Si nos centramos en las épocas de las que hablamos y las resumimos rápidamente con lo que vimos en otros videos, podemos decir que típicamente se suele decir que la Edad Media fue una era en la que el ser humano se concebía como parte de la creación de Dios y mostraba devoción. En la Edad Moderna, también según lo que se nos dice, el ser humano comienza a utilizar más la lógica, el estudio, el cálculo, y eso habría dado como resultado avances tecnológicos y científicos a la par que se habría terminado de establecer el modelo industrial capitalista. Finalmente, en la edad contemporánea, se termina desarrollando lo que hoy por hoy llamamos posmodernidad. Estos cambios pueden verse en las obras de Foucault. Por ejemplo, en Historia de la locura, él analiza cómo durante la Edad Media, en ciertos países de Europa, a los locos se los apartaba de diferentes formas, por ejemplo, subiéndolos a barcos. Alrededor de esto, el autor se interesa bastante por la obra artística del Bosco, llamada La nave de los locos, que en algún modo muestra esas situaciones. Es interesante que haya mostrado interés por la obra del Bosco. Durante el final de la Edad Media, en diferentes obras artísticas se representaban monstruos o seres extraños que podían representar las pesadillas, los miedos, lo tétrico de esa época, sobre todo porque para ese entonces se consideraba que podía estar cerca el fin de los tiempos. El Bosco, en cierta forma, hereda ese rasgo y lo plasma en sus obras. Esto representaba cómo a la locura se la podía ver relacionada con lo oscuro o con los vicios en ese momento. En otros lugares también se podía llegar a tratos crueles hacia los locos, como perseguirlos y pegarles con palos. Recordemos que ese tipo de tratos ocurrían en algunas partes de Europa y habría que verificar en cuáles no. Más adelante el trato cambia cuando se empiezan a proponer los internados y supuestamente la situación se vuelve más humanitaria, aunque muchos también podrían criticar que en ese entonces se podía llegar a internar a los locos junto con los libertinos, las brujas o los alquimistas.
De todas formas, la idea general es que con el paso del tiempo hay una mejora en las condiciones hasta el punto en el que algunos de estos locos pueden llegar a realizar trabajos dentro de los internados. Esto puede relacionarse con otra de las obras importantes de Foucault, que es Vigilar y castigar. En esta obra podríamos decir que el autor se centra más en estudiar cómo se efectuaba la justicia sobre el culpable de un delito, y digamos que se pasa desde castigos bastante terribles sobre el cuerpo de los culpables a finales de la Edad Media a la creación de las prisiones, donde en teoría se intenta que el convicto se readapte a la sociedad. Digo en teoría porque acá en Argentina no sucede mucho que digamos. La relación entre lo que vimos que sucedía con los internados y las prisiones es que en los dos casos se daría un paso hacia un trato más humano y además en los dos casos se busca la readaptación de la persona a través del trabajo, es decir, utilizar el cuerpo como fuerza de producción, sobre todo desde la época moderna, en la cual se suele considerar que la clase social beneficiada a través de ese proceso era la burguesía. También podemos encontrar una similitud, ya sea entre las prisiones y los internados, pero también con las escuelas, los hospitales o algunas fábricas, sobre todo las antiguas. Y esa similitud se ve en el tipo de distribución que tienen que tomar las personas dentro de esas estructuras y en cómo se las controla. También alrededor de la obra Vigilar y castigar es interesante el concepto de panóptico que da Foucault. Lo que el autor dice, y solo lo dice, pero no es que él lo proponga, es que la arquitectura ideal para poder realizar el mayor control sobre los presidiarios sería la de una estructura piramidal en la que en el centro se ubica la vigilancia, mientras que en la periferia de esa estructura están los propios convictos, que tendrían que estar separados entre sí, individualizados, para que no puedan conspirar en contra de esa vigilancia, y además no deberían tener la capacidad de ver cuándo se los observa y cuándo no, de manera que al tener esa incertidumbre se autodisciplinen y cumplan las reglas por sí solos. Además de esto, lo que Foucault expresa, y de nuevo lo expresa pero no lo propone, es que ese sistema no solo que sería el modelo de control ideal de quien pretendiera vigilar en una prisión, sino también en el propio sistema en general en el que vivimos. Esto me parece interesante, al menos por dos motivos. El primero es porque en cierta forma lo veo parecido a lo que expresó Aldous Huxley, no solo en Un Mundo Feliz, sino en una conferencia que está subida al canal, en la que habla sobre un tipo de control futuro que no sería tan directo sobre la gente con prohibiciones y severidad, sino mediante entretenimientos, consumo y sustancias para evadirse de la realidad. El otro motivo por el cual me parece interesante es porque en cierta forma es similar a lo que algunos comunicadores de otros canales, y yo también, explicamos cuando hablamos de poderes que van más allá de los gobiernos y que muchas veces pueden representarse con el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo influencia. De hecho, decir panóptico y decir ojo que todo lo ve es casi que lo mismo. El prefijo pan significa todo y óptico hace referencia a lo visual, a ver. En el caso de Foucault, su concepto de poder incluye la idea de que no es simplemente algo concentrado en un solo lugar, como una casa de gobierno o un banco central, sino que también es tomado y reproducido entre nosotros en nuestras propias relaciones, ya sea familiares, laborales u otras. Es como si el poder nos diera su lógica y nosotros la clonáramos y la perpetuáramos en nuestro trato diario. Otro aspecto interesante relacionado con esto es que en el final de la obra Las palabras y las cosas, Foucault parece anunciar que el modelo del ser humano que pone su uso de la razón como principio para entender el mundo que lo rodea y dominarlo, estaría llegando a su fin. En definitiva, lo que yo entiendo es que esa episteme que Foucault encuentra se estaría terminando. Esto me llama la atención por varias cosas. Primero, recuerdo un video en el que hice un repaso sobre el arte argentino y encontré que hasta la década del 60 había bastante uso de la razón junto con una cierta parte emocional a la hora de realizar las obras, mientras que después de los 60 todo se volvía mucho más emocional, más justificado por los artistas a través de su estado de ánimo del momento, o también pasa a estar regido por una especie de cultura snob
en la que los jóvenes trataban de posicionarse en contra de lo que ellos consideraban los poderes dominantes, y eso sigue hasta hoy. Entonces yo me pregunto si ese final del ser humano como sujeto principal, ese cambio de modelo del que habla Foucault, no ocurrió progresivamente desde esa época, y si no se trató del traspaso desde un ser humano más lógico a uno mucho más inestable emocionalmente. Otro aspecto que me parece interesante es que, además, desde esa época, no es que el modelo de vida haya dejado de estar regido por la ciencia o la tecnología, pero sí que esas disciplinas son algo que entre nosotros, las personas de a pie, no las manejamos al 100%, y entonces eso nos deja a merced de los expertos, de los llamados tipos serios, en los que tenemos que confiar ciegamente, estando ubicados nosotros en la base de la estructura y ellos por arriba, con un discurso en el que nos aconsejan cómo vivir en la nueva normalidad, cómo prepararnos para lo que viene, cómo hablar de ciertas cosas y no de otras y demás. En definitiva, ejercen poder sobre nosotros y provocan que nos autocensuremos y cambiemos nuestra conducta como resultado final. Y ese resultado final, hoy por hoy, creo que es que seamos obedientes y que seamos también como unidades productoras y consumidoras. Esto podría recibir el nombre de tecnocracia. También es interesante analizar que, con respecto a las relaciones más carnales entre los seres humanos, Foucault no expresaba que viviéramos de manera retrógrada ni represiva. Más bien explicaba que lo que podía haber sido represivo, por ejemplo en la época victoriana en Inglaterra, tal vez generó como un impulso justamente para interesarse sobre ese aspecto humano en vez de dejarlo de lado. Algo así como esa idea que habla de que cuando algo se prohíbe, automáticamente genera el interés de las personas en ello. Y también podríamos agregar que desde el siglo pasado, puede ser que desde los 60, aunque habría que verificarlo, empieza a darse la idea de una especie de revolución liberadora en la que pareciera que nunca la liberación es suficiente, y alrededor de eso se crean muchas modas que también en cierta forma ejercen control sobre el ciudadano común. De manera que yo como conclusión diría que por un lado a muchos de estos autores, como por ejemplo Foucault y otros más que puedo llegar a analizar en videos a futuro, hay que analizarlos de una manera más objetiva porque yo creo que están como muy apropiados por ciertos sectores ideológicos, pero en realidad lo que dicen puede ser útiles para analizar la actualidad desde otro punto de vista. Y también por otro lado me va a quedar para algún video a futuro analizar cierta afinidad que Foucault tenía con algunos sectores y algunas propuestas bastante polémicas de las que él participó y demás. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Un saludo y nos vemos en el próximo. Gracias.